Durante años me convencí de que había firmado acuerdos de confidencialidad por una razón, y que algunas cosas simplemente no debían salir a la luz. Pero últimamente, veo demasiadas noticias que me recuerdan ciertos documentos que vi hace mucho tiempo, demasiadas coincidencias para seguir fingiendo que todo fue una mala interpretación de mi parte. Trabajé para una empresa contratista, que colaboraba con agencias gubernamentales estadounidenses. No era nadie importante. Mi trabajo consistía principalmente en gestionar bases de datos, clasificar archivos y mantener sistemas internos. Era el tipo de puesto aburrido que nadie imagina cuando piensa en secretos de Estado. Precisamente por eso, creo que terminé viendo cosas que no debía. La mayoría de la información que manejaba era rutinaria. Informes técnicos, inventarios, solicitudes de presupuesto. Nada emocionante. Sin embargo, una tarde, mientras intentaba resolver un error en un servidor de respaldo, encontré una carpeta archivada bajo una nomenclatura extraña. El nombre parecía generado automáticamente, como si alguien hubiera querido ocultarla entre miles de directorios similares. Lo primero que llamó mi atención fue el nivel de acceso requerido. Técnicamente yo no debería haber podido abrir esos archivos, pero algún error en la configuración me permitió entrar. Recuerdo perfectamente una de las primeras líneas que leí. No se recomienda utilizar el término zombie en documentación oficial. Pensé que era una broma. Seguí leyendo, esperando encontrar algún ejercicio militar o una simulación teórica. Después de todo, el gobierno tiene planes para escenarios absurdos. Hay protocolos para meteoritos, ataques biológicos y desastres improbables. Pero cuanto más avanzaba, menos parecía un ejercicio. Los documentos hablaban de alteraciones neurológicas inducidas por agentes infecciosos. Describían sujetos que conservaban funciones motoras básicas, mientras perdían progresivamente capacidades cognitivas superiores. Lo inquietante era que gran parte del texto no se centraba en cómo detener el fenómeno. Sí se centraba en cómo reproducirlo. Todavía recuerdo una reunión informal semanas después. Estaba tomando café con uno de los investigadores externos asignados al proyecto. Nunca le mencioné los archivos, pero en algún momento, la conversación derivó hacia enfermedades emergentes. El hombre soltó una frase que me quedó grabada. La mayoría de la gente cree que las armas biológicas buscan matar. En realidad, las más útiles son las que mantienen vivo al objetivo. Lo dijo como quien comenta el clima. No parecía estar revelando nada importante. Ni siquiera parecía darse cuenta de lo perturbador que sonaba. Esa noche, regresé a los documentos. Había referencias constantes a un programa denominado Lazarus. Durante los meses siguientes, desarrollé una obsesión que nunca le conté a nadie. No era una cuestión de curiosidad profesional, ni de querer descubrir una conspiración. En realidad intentaba encontrar una explicación normal para todo aquello. Pensaba que, si lograba entender el contexto completo del proyecto Lazarus, descubriría que había malinterpretado algunos documentos técnicos y podría seguir con mi vida. Lo que me inquietaba no era la posibilidad de que estuvieran creando algo parecido a un zombie, sino que personas extremadamente inteligentes parecían dedicar enormes cantidades de recursos a investigar algo que ni siquiera sabían cómo describir públicamente. Empecé a revisar los archivos cada vez que tenía oportunidad. La mayoría eran demasiado técnicos para mí. Había estudios neurológicos, análisis bioquímicos y evaluaciones clínicas que parecían pertenecer a distintos proyectos. Sin embargo, ciertos nombres aparecían una y otra vez. Al principio pensé que eran investigadores, pero después comprendí que muchos eran sujetos de prueba. Lo extraño era que las fechas no siempre tenían sentido. Había personas que figuraban como fallecidas en determinados registros, y que, semanas más tarde, volvían a aparecer en informes de seguimiento. Los errores administrativos existen, por supuesto, pero cuando empiezas a encontrar la misma inconsistencia repetida docenas de veces, terminas preguntándote si el error está en los documentos o en tu interpretación de ellos. Recuerdo especialmente un archivo de video que encontré una madrugada mientras buscaba referencias cruzadas. La grabación mostraba una entrevista clínica aparentemente normal. Un hombre de unos 50 años respondía preguntas sencillas sobre su identidad, su familia y algunos recuerdos personales. Durante los primeros minutos no había nada destacable. Parecía el tipo de evaluación cognitiva que se realiza a pacientes con daño neurológico. Lo inquietante apareció de forma gradual.
No hubo ningún momento concreto en el que pudiera señalar y decir, ahí ocurrió algo. Más bien fue como observar cómo una persona se alejaba lentamente de sí misma. Sus respuestas comenzaron a volverse más lentas, luego más vagas. En algún punto dejó de parecer que estaba buscando las palabras adecuadas y empezó a parecer que ya no entendía por qué le estaban haciendo preguntas. Lo que más me perturbó no fue el comportamiento del paciente, sino el de los médicos. Ninguno reaccionó con sorpresa. Continuaron tomando notas con absoluta normalidad, como si estuvieran observando un fenómeno esperado. Esa sensación me acompañó durante días. Era evidente que lo que estaba ocurriendo en esa sala ya había sucedido antes. Nadie parecía estar descubriendo nada. Una tarde coincidí con una investigadora mientras esperábamos un ascensor. Habíamos intercambiado saludos ocasionales durante meses, pero nunca habíamos hablado realmente. No recuerdo cómo empezó la conversación. Creo que estábamos comentando una noticia sobre inteligencia artificial o algo parecido. En algún momento me preguntó si creía que la personalidad de una persona podía separarse completamente de sus recuerdos. Pensé que era una cuestión filosófica, y respondí algo superficial. Ella escuchó mi respuesta, y permaneció unos segundos en silencio, observando los números del ascensor. Luego dijo algo que en ese momento me pareció extraño, y que años después sigue apareciendo en mis pensamientos. Me preguntó qué consideraría más aterrador, que alguien olvidara quién es, o que siguiera recordándolo todo, pero ya no sintiera ninguna conexión emocional con esos recuerdos. No supe qué responder. Las puertas se abrieron, y ella salió sin esperar una respuesta. Durante mucho tiempo consideré aquella conversación como una simple rareza. Sin embargo, semanas más tarde, encontré una serie de informes clínicos donde aparecía repetidamente una expresión que hasta entonces había pasado por alto: desvinculación. Y cuanto más leía, más tenía la sensación de que nadie estaba intentando curarlo. Estaban intentando reproducirlo. Hasta ese momento, todavía conservaba una explicación racional para todo lo que había visto. Extraña, sí, pero racional. Pensaba que Lazarus era algún proyecto relacionado con enfermedades neurodegenerativas, trastornos de la conciencia o incluso investigación militar sobre resistencia psicológica. Los gobiernos financian estudios extraños constantemente, y aunque muchos de los documentos me parecían inquietantes, nada demostraba que estuviera ocurriendo algo imposible. La primera vez que esa explicación empezó a resquebrajarse fue durante una falla masiva de los sistemas internos. Significó varias horas de caos, servidores desconectados, respaldos restaurándose y equipos enteros intentando recuperar acceso a información que normalmente permanecía aislada. Cuando ocurren situaciones así, los permisos dejan de comportarse de manera predecible. Archivos que deberían estar ocultos aparecen temporalmente en directorios visibles, y registros antiguos terminan mezclándose con documentación reciente. Fue durante una de esas horas cuando encontré una carpeta que nunca había visto. No recuerdo su nombre exacto, pero parecía contener reportes internos de incidentes. Eran descripciones de eventos ocurridos durante el desarrollo del proyecto. La mayoría estaban parcialmente censurados, aunque quedaban suficientes fragmentos para entender la naturaleza de los problemas que habían enfrentado. Lo que me llamó la atención fue que casi ninguno describía síntomas médicos tradicionales. Había referencias a sujetos que dejaban de reconocer a sus familiares, pese a conservar intacta la memoria autobiográfica. Otros eran capaces de realizar tareas complejas, pero parecían completamente indiferentes al sufrimiento ajeno. Algunos informes hablaban de una reducción drástica de las respuestas emocionales, como si ciertas regiones de la mente simplemente dejaran de participar en la experiencia cotidiana. Recuerdo haber leído durante más de una hora intentando encontrar una explicación clínica coherente. Lo extraño era que los investigadores parecían más interesados en medir esos cambios que en revertirlos. La sensación general de los documentos no era la de médicos enfrentando una enfermedad, sino la de ingenieros observando el comportamiento de un sistema durante una prueba. Esa impresión se volvió mucho más fuerte cuando encontré una presentación interna asociada al proyecto. Era una colección de diapositivas, destinada claramente a personal de alto nivel. La mayoría contenía gráficos y terminología especializada que apenas comprendí.
pero una de ellas incluía una frase que todavía recuerdo, palabra por palabra, porque me dejó mirando la pantalla durante varios minutos. El objetivo no era eliminar funciones cognitivas. El objetivo era identificar cuáles podían eliminarse sin afectar la operatividad general del sujeto. Puede parecer una diferencia menor, pero para mí lo cambió todo. Empecé a observar con más atención a las personas relacionadas con Lazarus. Había algo extraño en la forma en que hablaban del proyecto. Nadie parecía orgulloso de participar en él. Tampoco parecían arrepentidos. Era más parecido a la actitud de alguien que lleva demasiado tiempo trabajando junto a una maquinaria peligrosa y ha terminado aceptando riesgos que desde fuera resultarían absurdos. Uno de los investigadores me vino especialmente a la mente durante aquella época. Era un hombre tranquilo, extremadamente competente y bastante amable. Habíamos coincidido varias veces en reuniones técnicas y siempre me había parecido una de las pocas personas genuinamente normales dentro de aquel entorno. Por eso me sorprendió cuando dejó de aparecer de un día para otro. Mientras revisaba fotografías de una inspección técnica, encontré una imagen tomada en uno de los corredores principales de una instalación asociada al proyecto. Era una fotografía completamente anodina. Técnicos moviendo equipos, personal caminando de un lado a otro, nada que justificara una segunda mirada. Sin embargo, al observar el fondo, reconocí una silueta familiar. Era él. O al menos parecía ser él. La placa de identificación coincidía. La fecha de la fotografía también era clara. Había sido tomada varias semanas después de su supuesta renuncia. Recuerdo sentir una incomodidad difícil de explicar. ¿Por qué fingir que una persona había abandonado el proyecto si seguía trabajando allí? Durante días intenté convencerme de que existía una explicación administrativa. Tal vez había sido transferido a otra división. Tal vez los registros que yo veía estaban incompletos. Tal vez simplemente estaba interpretando mal la situación. Pero cuanto más pensaba en ello, más recordaba la expresión de su rostro en aquella fotografía. Han pasado años desde que dejé aquel trabajo. He cambiado de ciudad 2 veces. Trabajé para otras empresas y, durante mucho tiempo, hice un esfuerzo consciente por no pensar en Lazarus. Cuando cuentas algo así en voz alta, incluso para ti mismo, empiezas a sonar como una de esas personas que construyen teorías imposibles, conectando hechos aislados. La última vez que tuve acceso a material relacionado con el proyecto ocurrió poco antes de mi salida. Se trataba de una recopilación de comentarios internos entre investigadores, algo parecido a notas de trabajo. No contenía resultados espectaculares ni descubrimientos revolucionarios. Eran científicos discutiendo hipótesis que probablemente nunca abandonarían el ámbito privado. Sin embargo, entre todas aquellas páginas, encontré una pregunta que parecía completamente fuera de lugar. Uno de ellos planteaba la posibilidad de que la conciencia no fuera producida por el cerebro de la forma en que normalmente asumimos. No afirmaba que fuera algo sobrenatural ni religioso. Más bien, sugería que quizá el cerebro funcionaba como una especie de intermediario entre procesos que todavía no comprendíamos completamente. Era una especulación extraña para un documento científico. A medida que avanzaba la lectura, aparecían expresiones que jamás había encontrado en otros contextos médicos. Hablaban de pérdida de vínculo, interrupción de continuidad subjetiva y degradación progresiva de integración. Meses después de abandonar la empresa, ocurrió algo que me obligó a reconsiderarlo todo. Una noche, encontré un correo electrónico en una cuenta que casi nunca utilizaba. No tenía remitente reconocible. Tampoco contenía texto. Había únicamente una imagen adjunta. Estuve a punto de borrarlo sin abrirlo. De hecho, probablemente debería haberlo hecho. La fotografía mostraba una vista aérea de una instalación que reconocí inmediatamente. No mencionaré dónde estaba ubicada, pero pertenecía a una de las organizaciones asociadas con Lazarus. Yo había visto ese lugar en mapas, informes y documentos internos suficientes veces como para identificarlo sin ninguna duda. Lo primero que me llamó la atención fue que parecía abandonado. No había vehículos en movimiento. Los estacionamientos estaban prácticamente vacíos. Las áreas de carga permanecían cerradas.
Era como observar una instalación evacuada años atrás. Pensé que tal vez la fotografía había sido tomada después de su clausura. Sin embargo, la fecha incrustada en los metadatos indicaba algo distinto. Según la imagen, había sido capturada apenas unos días antes de llegar a mi correo. Fue entonces cuando amplié la fotografía. Al principio, parecían simples manchas oscuras, dispersas alrededor de uno de los edificios principales. Cuanto más acercaba la imagen, más evidente resultaba que eran individuos separados unos de otros por varios metros. Había decenas, quizá cientos. Resultaba difícil calcularlo debido a la resolución. Simplemente permanecían inmóviles, repartidos por amplias zonas del complejo, todos orientados hacia la misma estructura. Durante varios minutos intenté convencerme de que estaba interpretando mal la fotografía. Tal vez observaban algún evento. Tal vez esperaban instrucciones. Tal vez la imagen había capturado un instante peculiar que parecía extraño fuera de contexto. Entonces recordé una nota perdida entre cientos de páginas que había leído años antes. Era una observación breve realizada por uno de los investigadores durante una fase experimental. En aquel momento no le di importancia, porque no entendía a qué se refería. Decía que algunos sujetos continuaban orientándose hacia el punto de origen, incluso después de la pérdida total de respuesta cognitiva observable. Nada más. Sin explicación. Sin contexto. Solo esa frase. Cerré la imagen y nunca volví a abrirla. El correo desapareció poco tiempo después. No sé si fue eliminado remotamente, si hubo algún problema con el servidor, o si simplemente lo borré durante uno de esos momentos en que uno decide que ciertas cosas es mejor no conservarlas. Aún así, la fotografía sigue apareciendo en mi memoria de vez en cuando. Si Lazarus tuvo éxito, aunque fuera parcialmente, quizá nunca intentaron crear personas agresivas o cadáveres ambulantes. Quizá estaban intentando responder una pregunta mucho más simple y mucho más peligrosa. ¿Qué partes de un ser humano pueden desaparecer antes de que dejemos de reconocerlo como humano? Y si realmente encontraron una respuesta, sospecho que no les gustó.